Amados, quiero compartir con ustedes el segundo mensaje de esta serie, Haciendo Tesoros en los Cielos. ¿Cuántos dicen amén? A todos nos encantan los tesoros. ¿Cuántos dicen amén? No sería cierto si usted dijera: pastor, no hablemos de dinero, no hablemos de estos tesoros. ¿Cómo no, siervos? Estos asuntos también son asuntos del reino y el Señor nos ha mostrado maravillas acerca de eso. Amén. Haciendo tesoros en los cielos. En el mensaje anterior, la palabra nos bendijo con la bendición de Abraham. ¿Recuerda usted? La bendición de Abraham nos llevó al diezmo. ¿Sabe quiénes diezman, amados? Los que son bendecidos. Los que son bendecidos, amados, son los que diezman. El bendito de Dios, la bendita mujer, todos los que diezman, amados, son los bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? Puede levantar su mano y decir: yo soy un bendito de Dios. Dele palmas al Señor, amados. Pero ahora encontré algo maravilloso en la palabra que quiero compartir en este mensaje, y es la generosidad de Macedonia. La generosidad de Macedonia. En la segunda carta de los Corintios, el apóstol Pablo dedica una buena parte de esta carta para hablar de algún asunto que es muy importante. Macedonia es una región donde llegó el apóstol Pablo para anunciar el evangelio de Cristo. La llegada de Pablo a Macedonia fue con el propósito de Dios. Usted lee en Hechos de los Apóstoles que el Espíritu Santo había impedido a Pablo ir a algunas ciudades a predicar a Cristo. Amén. Pero con Macedonia fue diferente. El Señor le mostró en una visión, en el capítulo 16, le mostró en una visión en Hechos capítulo 16 acerca del propósito que Dios tenía para Macedonia. Macedonia es hablar de Filipenses, Macedonia es Tesalónica, Macedonia es Berea. Todas esas ciudades es Macedonia. El apóstol Pablo fue a Macedonia porque Dios lo envió a ese lugar. Él tuvo una visión, y en una visión el apóstol dice que vio un varón macedonio que estaba de pie rogándole diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y Pablo entendió que Dios lo estaba llevando a la región de Macedonia. Macedonia era una región necesitada del evangelio de Jesucristo. Y Pablo fue a esa región, y aunque batalló grandemente, fue una bendición. ¿Cuántos dicen amén? Fue una bendición para las iglesias de Filipos que formó, para las iglesias en Tesalónica, para las iglesias en Berea. Se levantaron muchas iglesias en esa región y el reino de Dios había llegado a ese lugar. Ahora Pablo está escribiendo a la iglesia en Corinto. En Jerusalén hay grande hambre. Hay una hambre muy grande en Jerusalén. Y el apóstol Pablo se dedicó a hacer una campaña. Pensando en sus hermanos en Jerusalén, Pablo hizo una gran campaña de colecta en todas las iglesias
para ayudar a sus hermanos en Jerusalén. Todos debemos de tener cuidado de los que están necesitados. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros, amados, debemos de ser una iglesia que tiene el cuidado de aquellos que tienen necesidades. Eso debe de estar en el corazón de aquellos que amamos y somos fieles a Cristo. El apóstol Pablo pensó en los hermanos y dijo: hay que hacer algo para ayudar a nuestros hermanos. La iglesia de Corinto es una iglesia pudiente. La iglesia de Corinto era una iglesia que económicamente podía hacer un gran aporte a esta colecta, pero no había generosidad en la iglesia. Y el apóstol Pablo quiere que Corinto participe, y entonces, para poderlos motivar a participar en esta colecta por los hermanos de Jerusalén, les escribe y les habla de los hermanos de Macedonia. ¿Qué pasaba en Macedonia? ¿Qué estaba sucediendo en Macedonia? Lea conmigo 2 Corintios capítulo 8. Esto es Macedonia. Estas son las iglesias de Macedonia. 2 Corintios capítulo 8. A su nombre. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. A su nombre. El apóstol Pablo no había tomado en cuenta a las iglesias de Macedonia, porque las iglesias de Macedonia eran pobres. Era el concepto, la idea que tenía el apóstol Pablo. No podían las iglesias de Macedonia hacer una colecta para otros, y el apóstol Pablo no les permitía participar. Pero estas iglesias insistieron con el apóstol de que ellos querían participar de la ofrenda para los santos. Amados, nosotros nos sorprendemos de que la ofrenda que viene delante del Señor, amado, no es porque nos sobra, sino que cuando nosotros traemos una ofrenda al Señor es porque amamos al Señor. Porque es un gozo traer la ofrenda al Señor. Las iglesias de Macedonia económicamente no estaban bien, pero qué gran lección nos dan hoy a nosotros, que no depende de la situación económica para que su ofrenda agrade al Eterno, sino que depende de su corazón. Las iglesias de Macedonia, dice el apóstol Pablo, estaban en una profunda pobreza. Había tribulación, pero dice la palabra, dice el apóstol dando testimonio: yo doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Esas iglesias, amados, tenían algo especial, y es que ellas se habían dado primero al Señor. Amados, cuando nosotros le pertenecemos a Cristo, amados, nosotros podemos bendecir a otros. Los hijos de Dios no son escasos. Los hijos de Dios no son pobres. Los hijos de Dios no están empobrecidos. Que nunca esa palabra, amados, se quede en su
mente. Usted es hijo de Dios. Usted es heredero con Cristo, coheredero con Cristo. Muchas veces nosotros pensamos así. Yo tenía este pensamiento hace algún tiempo. Y pensaba, no, al hermano no le pidamos porque él no tiene. O no pidamos a esa familia porque ellos no tienen. Amados, cuando hay poder en Cristo, cuando una vida ha sido transformada por Cristo, amados, en su corazón tiene bendecir. Las iglesias de Macedonia estaban pidiendo participar, porque si no participaban, ellas perdían un privilegio maravilloso, porque el gozo de las iglesias estaba en su generosidad, en dar sin esperar nada a cambio, en dar sin saber, sin esperar, sin estar tomando en cuenta que iban a quedar menos. Ellas solo querían dar de su corazón para bendecir a otros. Amados, cuando nosotros ofrendamos al Señor, nosotros mostramos nuestro amor al Eterno. La ofrenda debe de ser algo especial en la congregación. Y yo he enseñado a ustedes, amada iglesia, que la ofrenda o el momento de la ofrenda no es cualquier momento. He procurado estar casi siempre presente para bendecir la ofrenda. La ofrenda es algo especial que viene delante de Dios y que todos, sin excepción, podemos participar. Usted puede participar cuando trae esa ofrenda al Señor. Los hermanos de Macedonia estaban en pruebas, había pobreza, pero dice que abundaron en riquezas de su generosidad, porque ellos se habían dado primero al Señor. Los hermanos de Macedonia deben de ser ejemplo para nosotros. Nosotros debemos de ser una iglesia para bendecir. ¿Cuántos decimos amén? Nosotros debemos de ser una congregación para bendecir a otros. Lo que salga de esta congregación debe de bendecir esta comunidad. Debemos invertir en los niños. Debemos invertir en el ministerio evangelístico. Debemos ayudar a los necesitados. La iglesia del Señor debe ser la iglesia en esta comunidad. Nosotros podemos ser bendición. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, yo soy bendición. ¿Cuántos dicen amén? Por eso en su familia, en su centro de trabajo, en el lugar donde usted está, usted es la bendición del Señor en ese lugar. Las iglesias de Macedonia dijeron a Pablo, nosotros podemos hacerlo. Y el apóstol Pablo está diciendo esto a los hermanos de Corinto, porque cuando Pablo está pidiendo la ofrenda, había mandado al hermano Tito para que fuera a preparar el camino. Y Tito iba a ir acompañado de unos hermanos de Macedonia a tomar la ofrenda de Corinto. Y Pablo decía, yo quiero que ustedes estén listos, porque para mí sería muy penoso que los hermanos de Macedonia vinieran por una ofrenda y se diesen cuenta que Corinto no quiere hacer una buena ofrenda. Amados, porque aquí hay dos principios que son claves. Número uno, cómo alguien que está en una condición de escasez puede tener una abundancia de generosidad. Necesitamos llenarnos de la palabra. Y hay dos asuntos importantes. Uno, para mí es la llave, lo he llamado la llave. Esto es lo que abre. Esto es aquello, amados, de lo cual usted no ha gozado porque no lo ha hecho, no abre eso. El verso 9 del capítulo 8 debería ser un versículo que marcamos en esta mañana. Esa es la llave. Eso es lo que nos permite abrir
y poder disfrutar de las riquezas del cielo. Dice el versículo, 2 de Corintios 8:9, ¿lo tienen? Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, ¿qué se hizo el Señor? Pobre. ¿Y cómo era Él? Rico, para que usted y yo con su pobreza fuésemos ¿cómo? Enriquecidos. Yo le decía a los hermanos ayer en el Carmita que este versículo lo tuve que leer varias veces y esperar en el Espíritu que nos ayudase a comprender que Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Mire, este juego de pensamientos, este juego de palabras claves e importantes, solamente en el Espíritu Santo nosotros podemos tener una dirección como esa. Amados, ¿cómo puede sacar uno riqueza de la pobreza? Como alguien que es pobre me puede enriquecer a mí. Amados, nosotros desde hace algún tiempo para acá venimos comprendiendo que en el Señor todas las cosas se miran diferente. Dios no tiene la misma perspectiva que tenemos nosotros del mundo. El Señor sí puede decirnos: en mi pobreza ustedes van a ser ricos, ustedes van a ser enriquecidos en mi pobreza. Porque la perspectiva que nosotros tenemos es diferente a la perspectiva que tiene Dios. Él se hizo pobre. Lea conmigo, vamos a Filipenses. Vamos a Filipenses y lea conmigo esta palabra en el capítulo 2, en el verso 7. Filipenses capítulo 2, verso 7. A su nombre. El verso 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Que siendo rico, se hizo pobre. Cuando Él deja su condición de Dios y se hace igual a ti, igual a mí, Él asume una condición de pobre. Porque la condición que tiene de creador de los cielos y de la tierra es el Señor Todopoderoso. Pero cuando Él está y toma forma humana, se hace como nosotros. Pero hay algo que es especial en esto. Cuando Él se hace como nosotros, Él trae las riquezas del cielo consigo. Porque en su pobreza, en haberse hecho semejante a nosotros, nosotros vamos a ser enriquecidos. Ayer que cuando terminé el culto, un hermano se me acercó y me dijo: pastor, le quiero contar un sueño que tuve. Y ese sueño ahora lo comprendo por lo que usted nos predicó en esta noche. Y él dice que en el sueño yo recibí un cheque, me dice, pero yo no puedo leer la cantidad que está escrita en el cheque. Entonces yo me voy a un banco para cambiar el cheque, pero en ese banco me dicen: no podemos, porque esto es demasiado dinero y no podemos pagarte esto. Pero ustedes no pueden leer el cheque. No podemos leer esto.
Entonces yo fui a otra institución, me dice, a otro banco para hacerlo. Y ahí sí apareció una persona muy especial, me atendió bien. Y yo le digo, yo quiero cambiar este cheque. Y la persona vio el cheque, me dice, y me dijo, ven, qué tan bueno es ese hombre que te ha dejado a ti todo lo que le pertenece a él. Ese hombre te ama porque él se quedó sin nada para dártelo todo a ti. Y él dice, ese es Jesús, que dejó todo para que nosotros tuviésemos todo. Es decir, amado, nosotros tenemos un Cristo que se despojó de todos, amado, para que nosotros fuésemos enriquecidos en Él. Amados, muchas veces nosotros estamos bloqueados, muchas cosas estorban y no te permiten gozar de los asuntos del reino, gozar de las promesas del reino. Amados, los planes de Dios para nosotros son planes de bien. Los pensamientos de Dios para nosotros son pensamientos de bien. Hemos sido enriquecidos con Él, pero muchos de nosotros no caminamos así. Caminamos quejándonos, caminamos escasos. Algunos nos acostumbramos a la escasez, a esa condición. Y esto, amado, trasciende lo material, porque esto habla de toda tu condición de una vida en Cristo Jesús. Cuando nosotros comprendemos que somos enriquecidos en Cristo Jesús, amado, nuestra vida es diferente. Por eso cuando usted ofrenda, usted no está pensando, si yo traigo esta ofrenda, yo voy a tener menos. Por eso cuando usted dispone en su corazón bendecir y traerlo delante de los pies del Señor, uno no piensa que quede escaso. Los hermanos en la iglesia del primer siglo vendían sus propiedades. He dicho a ustedes, hemos enseñado, amados, que nadie era obligado a hacer eso. El Espíritu Santo tocaba cada vida, y cuando la bendición, cuando la palabra viene del Espíritu, eso fluye en su corazón, y esos vendían sus propiedades y las traían a los pies de los apóstoles. Y yo creo, hermanos, que ninguno de ellos quedó empobrecido. Lucas, que investigó y escribió Hechos de los Apóstoles, si hubiese escuchado algo como aquel hermano vendió su casa, ahora está en la calle, ahora no sabe qué hacer, o aquel vendió sus bienes y ahora está en escasez, ahora está en miseria, él hubiese tenido que tomar en cuenta algo está pasando y que no está bien en la iglesia. Pero el evangelista Lucas solo dice que ellos vendían, lo traían a los pies de los apóstoles, y había gran gozo en la iglesia del primer siglo. Amados, yo quiero que usted haga esto suyo, empodérese de esto, que usted es enriquecido en Cristo Jesús. ¿Y por qué soy enriquecido? Porque en su pobreza yo ahora alcancé esa bendición. Y entonces esa otra parte también la leía varias veces. ¿Cómo yo soy enriquecido en su pobreza? ¿Qué dice la Biblia? Vaya conmigo a Efesios, al capítulo 2 de Efesios. A su nombre. Al capítulo 2 de Efesios, dice la palabra del Señor. Verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados,
nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cuánto dan gloria al Señor? A su nombre. Por su gran misericordia, dice la palabra, que nos dio vida juntamente con Cristo. Es decir, si Cristo vive, nosotros vivimos. Y juntamente con Él nos resucitó. Si Cristo resucitó, nosotros hemos resucitado. Amados, el lenguaje de la fe es llamar las cosas que no son como si fuesen. Ese es el lenguaje de la fe. La fe ya está. Lo que hoy nuestros ojos no pueden ver, en la fe vemos, ya está eso. El apóstol dice que ya hemos sido resucitados. Porque cuando Cristo resucitó, nosotros resucitamos con Él. Es cierto, eso no ha pasado hoy, pero en la fe eso ya es. Eso significa que esa palabra es fiel y esa palabra es verdadera. Y asimismo, dice, nos hizo sentar. ¿Dónde nos sentó? Dice la palabra, en los lugares celestiales. ¿Dónde están? ¿Qué son los lugares celestiales? Porque ahí está sentado usted. Y no sé si nos pasa que no nos hemos dado cuenta dónde estamos sentados. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amados, en el Señor las cosas ya son. Cuando el que está crucificado junto a Él le dice, acuérdate de mí cuando vengas, Señor, cuando vengas, algún día vas a volver, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Las palabras de Jesús está bien cuando yo venga. No, Él dice hoy. No dijo, no habló dando una respuesta en el mismo término que lo diría aquel que estaba crucificado. Acuérdate de mí cuando vengas. Yo sé que vas a volver. Entonces cuando vuelvas te acuerdas de mí. Pero en el Señor las cosas son ya. En Él no hay tiempo. En Él no es ayer. En el Señor no es mañana. Él es. No hay un tiempo ayer ni un mañana para el Señor. Pero para que aquella persona comprendiese, le dijo, pero hoy, tú estás diciendo que me vas a esperar, pero yo te digo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Amado, cuando la palabra de Jesús viene a nuestras vidas, viene con una palabra para cumplirse ya. Y Él ha dicho, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El lugar es celestial porque ahí está Jesús. Y quise hacer un ejercicio en mis pensamientos y quería pensar, ¿cómo es ese lugar? ¿Cómo son esos lugares celestiales? Amados, creo que no encontramos en la tierra algo que nos pudiera dar una idea de lo que son esos lugares celestiales con Cristo Jesús. Y yo oraba al Señor diciendo, qué lindo es que no nos tenés sentado en cualquier lugar. Tú has sentado a tus hijos en donde estás tú. Amado, ¿quién no quiere estar sentado con Jesús al lado? La mamá de 2 apóstoles se acercó a Jesús y le dijo, te quiero pedir algo, Señor. Ajá, ¿qué quieres, mujer? Yo quiero que mis 2 hijos, uno esté a tu derecha y el otro esté a tu izquierda. ¿Quién no quiere estar sentado cerca de Jesús? Nosotros tenemos este dicho en nuestro idioma cuando nos sentamos a la par de alguien importante y decimos, quiero sentarme a la par del dólar, haciendo referencia a una moneda estable y que tiene
mucho valor. Entonces uno dice a la otra persona, considerando que es una persona muy especial, yo me quiero sentar a la par del dólar. Yo no sé si usted está sentado ahí a la par del dólar. Amén. Pero no, usted debe de decir: estoy sentado al lado de un bendecido del Señor. Estoy sentado al lado de una mujer bendecida del Señor. Amados, ¿quién no se quiere sentar al lado de Jesús? Y Él ha dicho: ustedes están sentados conmigo en los lugares celestiales, no en la tierra. Las cosas que ustedes ven, las cosas que son temporales, las cosas que se acaban. No, ustedes están en una dimensión diferente. Verso 7: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amados, ahora que usted comprende dónde está sentado, su forma de pensar debe de cambiar. Que todas las riquezas del cielo, que todas las riquezas en Cristo Jesús están con nosotros. Y eso, amado, de manera especial cambia nuestra condición. Si hay un pensamiento de escasez, de pobreza, de limitación, sáquelo y entonces ponga este y escriba este. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Usted quite esos pensamientos que lo han limitado, que no te han dejado crecer ni avanzar, y llene su mente, amados, y su corazón de la palabra del Señor. Cuando nosotros comprendemos eso, ¿cómo nos cambia la vida? ¿Cómo nos cambia la vida? Los hijos de Dios son bendecidos. ¿Usted recuerda el mensaje anterior? Abraham, el rey de Sodoma, le dijo: bueno, quédate con todo, Abraham. Como quien dice: yo tengo. Lo que vos te ganaste allá, que te quede a ti. Y Abraham, ¿qué dijo? No. A mí no me vas a dar lo tuyo, eso es tuyo. Agarrarlo vos. Yo no quiero que mañana digan que vos me enriqueciste. Y él había dicho: yo he levantado mi mano ante Dios, creador de los cielos y de la tierra, que no voy a tomar ni una correa de lo que es tuyo. ¿Sabe por qué? Porque el que te enriquece es el Señor. El que enriquece es el Señor. No se trata de lo bueno que tú hagas. No se trata de lo que usted anda buscando o cuánto se va a esforzar para eso. Se trata de saber que si soy hijo de Dios, esa bendición está sobre mí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Amado, esa es una llave. Eso abre la bendición. Cuando en tu corazón comprendes que en Cristo Jesús somos enriquecidos. Los hijos de Dios debemos de ser bendición. Debemos de crecer. Esta iglesia, Benecer la Báscula, debe ser bendición. Los hermanos coreanos de la iglesia Promesa de Nueva York, que no vamos muchos nosotros, pero bueno, por lo menos creo que tenemos un representante. Creo que nuestra hermana Milagro va a ir. Esos hermanos pagan su pasaje para venir acá. Invitan a las iglesias y les dicen: vengan y nosotros les vamos a dar de comer. Vengan y traemos materiales y nosotros los compramos con nuestro dinero y se los vamos a dar a ustedes. Esas iglesias, esa iglesia Promesa, amado, es una iglesia que le gusta bendecir y entregar a otros. Es una iglesia de bendición, amados, y usted lo ve. Mire, amados, las iglesias generosas o las personas que son generosas siempre están dando, siempre están dando, siempre están dando. ¿Por qué? Porque ahí hay una palabra que se cumple, que voy a compartir contigo.
Ahí hay una palabra que se cumple. Cuando hay generosidad, hay abundancia. Diga conmigo, cuando hay generosidad, los que creen, díganlo, porque yo sé que a otros les cuesta. Yo siento que hay corazones cerrados esta mañana. Pero usted diga que cuando hay generosidad, hay abundancia. Cuando hay generosidad, hay abundancia. No hay escasez entre los hijos de Dios. Ahora comprendo cuando la palabra dice en Hechos de los Apóstoles que en la iglesia del primer siglo no había ningún necesitado. Había abundancia en esa iglesia, no había necesitados. Cuando nosotros comprendemos esto, amado, este principio, porque no es este principio, amado, es un principio de la palabra, nuestra condición es diferente. La báscula tiene que ser una iglesia que bendiga mañana. Ayer cuando andábamos, porque la escuela dominical en Monte Sinaí, una parte de la escuela dominical se fue a un lugar como un poco más lejos de donde es la iglesia para atender a los niños. Y ayer anduvimos con unos hermanos acarreando las sillas, las pizarras y todo para ir a movernos. Y más adelante hay otra comunidad. Y yo le preguntaba al hermano por esa comunidad, me dice, y ahí hay bastante gente. Ese sector de Belén, la entrada a Belén, todo eso, amados. Y yo ya estoy visionando que la iglesia de la báscula debe de ir a ese lugar. Ya vamos a caminar un poquito más. Vamos a invertir, vamos a poner dinero para eso. Vamos a esforzarnos, vamos a dar más tiempo. Si hasta hoy usted decía que ya se siente bien ocupadito, va a estar más ocupado. Porque la iglesia del Señor es una iglesia para llevar el mensaje de Jesucristo. Y esta iglesia, amados, debe salir a anunciar a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me acompañarían a Belén algún día, amados? A caminar ahí bajo el sol, no es adoquinado, pero anunciar a Cristo y a preparar y estar llevando la palabra del Señor a ese lugar. Debemos de ser una iglesia bendecida. Nosotros somos, y yo digo en esta mañana que la báscula es una iglesia enriquecida en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Somos una iglesia enriquecida en Cristo Jesús. Cuando se habla de Dios, se habla de riquezas. En el mensaje anterior, usted recuerda el pasaje de Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme, dice, a sus riquezas, no conforme a nuestras necesidades. Porque tal vez usted necesita poco, pero el Señor dice, pero yo cuando doy, dice el Señor, no soy escaso. Yo cuando doy, doy en abundancia. No doy limitado. Cuando Él viene sobre nosotros, nos da en abundancia. Amados, esa palabra nos bendice. Y número 2, esto tenían los hermanos de Macedonia. Esto debemos de tener nosotros. Léalo conmigo. Si esa es la llave, esta es la palabra profética. Esto es lo que hay dentro. Mire usted. Si el saber que soy enriquecido en Cristo Jesús, eso abre, mire lo que hay dentro de lo que se puede abrir. Lea conmigo, 2 Corintios 9, verso 6. ¿Lo tienen? Porque es la palabra la que habla nuestras vidas. No son las buenas intenciones del pastor. Es la palabra fiel y verdadera. Es la palabra la que toca tu corazón. 2 Corintios 9:6, a su nombre. Pero esto digo, el que siembra escasamente, dígalo, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, dígalo, generosamente también segará. Esa es la palabra. Eso es lo que hay dentro. Cuando usted es enriquecido, dice el Señor,
porque el que siembra escasamente va a segar escasamente. Pero si su siembra es generosa, me gusta la palabra que se usa, no está diciendo si tu siembra es en abundancia, no, está diciendo si tu siembra es generosa, es decir, yo voy a sembrar sin esperar nada a cambio, yo voy a dar porque yo creo. Así va a ser tu cosecha. Tu cosecha va a ser, no dice abundante, dice generosa. Es decir, amado, lo que fluye generosamente usted lo va a recibir. Ese pasaje hay que leerlo varias veces también. Y entonces, amados, el Señor usó la agricultura para esto. ¿Qué sucede en la agricultura? Para poder tener una cosecha maravillosa, número uno, hay que trabajar. ¿Cuántos dicen amén? Si usted quiere ver una cosecha, tiene que trabajar. Y los que trabajan de una manera muy especial. Estos se levantan desde temprano. Estos preparan la tierra. Estos hacen todo trabajo y preparan la tierra. Amado, porque el Señor bendice a los que trabajan. ¿Cuántos dicen amén? La bendición no puede llegar recostado en una hamaca. El Señor les dice: les voy a dar maná, pero ustedes lo salen a recoger. Y cuando ya estaban en la tierra, le dice el Señor: ya no hay maná, tienen tierra, trabajen la tierra y coman de la bendición de la tierra. Hay que trabajar. Y entonces el agricultor trabaja y después toma unas semillas y comienza a tirar semillas en esos surcos. Y después que ha tirado las semillas en esos surcos, ¿sabe qué pienso yo que hacen muchos agricultores? Empiezan a rogar al Señor que mande la lluvia, porque si no hay lluvia, la semilla no va a germinar. Y la semilla, cuando la lluvia cae, la semilla comienza a germinar. El agricultor no está haciendo nada, solo está viendo cómo esas matas comienzan a crecer. Tiene cuidado de la maleza, tiene cuidado de las plagas, pero el crecimiento es un milagro de Dios. Lo que pasa es que nos acostumbramos tanto que ya no vemos que es un milagro que una planta crezca. ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Cómo va sucediendo eso? Y yo sé que hemos estudiado mucho y conocemos ahora cómo la vida va de los nutrientes a través de la raíz para que la planta vaya tomando forma. Y el fruto, sorpréndase, el fruto también es otro milagro. Cómo después pueden salir esas mazorcas, si fue maíz, cómo piensan a salir esos granos de maíz, porque nosotros somos una sociedad de maíz. Amados, y una semilla de maíz dio una mata hermosa con cuántas mazorcas de maíz. ¿Por qué el Señor pensaría en eso cuando nos dijo: el que siembra generosamente, generosamente segará? ¿Sabe por qué, amados? Porque la ofrenda, oiga bien, la ofrenda que usted trae a esta casa, esa es una semilla. Y usted pone la ofrenda acá. Yo quiero que usted comprenda esto. Yo pongo la ofrenda acá. Y yo he enseñado a ustedes que cuando usted ofrenda, no debe pensar: bueno, voy a ofrendar porque hay que pagar el servicio de energía eléctrica. Ese no debe de ser su pensamiento. Es que hay que hacer arreglar algo ahí, es que hay que invertir, es que hay que hacer esto. Pero usted no puede venir con ese pensamiento delante de Dios. Cuando usted trae una ofrenda, usted quiere creerle al Señor. Usted quiere agradar al Señor con su ofrenda.
esa ofrenda después va a bendecir, porque esa ofrenda va a traer un sustento a esta casa. Pero cuando usted trae su ofrenda, usted la trae pensando en el Señor. Hay algo que no hacemos bien, amada iglesia, y lo quiero enseñar esta vez. Muchos, cuando decimos, hermanos, vamos a tomar las ofrendas, hasta entonces pensamos, revisamos nuestra cartera, nuestros bolsillos y vemos, bueno, aquí ando esto. Y usted trae esa ofrenda. Pero en esta mañana yo quiero enseñarle a usted, amados, por la palabra, que la ofrenda se prepara. No es un acto religioso. La ofrenda es un momento de adoración y usted la trae al altar. La ofrenda se prepara. ¿Cómo, pastor? Si yo sé que el día domingo es el día de relevancia en nuestras celebraciones, yo el lunes ya estoy pensando cómo debe de ser mi ofrenda. Yo voy preparando mi ofrenda. Algo va a suceder dependiendo de la actividad que realizamos, de la bendición que tiene en nuestras manos por lo que Dios ha puesto. Usted va pensando en su ofrenda. Y cuando usted viene acá, usted ya trae una ofrenda pensada. La ofrenda debe de ser intencional. Es decir, usted quiso traer esa ofrenda al Señor y la preparó con anticipación. No debe de ser algo que suceda de manera así al azar. Bueno, este es el billete que ando. A veces nos vemos en problemas, hermano. Mire bien, para evitar eso, a veces nos vemos en problemas que usted abre la cartera y anda un billete rojo y un azul y entonces ahí hay un problema en ese momento. Porque usted dice, no sé si el rojo o el azul. Para evitarse esos problemas, amado, y que la ofrenda sea generosa, mejor ya traiga la lista. Y de que usted sale de su casa, esta es la ofrenda. Usted no viene aquí a decidir si voy a dar esto o voy a dar lo otro. Ya la ofrenda que yo traigo aquí es la ofrenda que yo preparé y la traje para mi Señor. Eso es ser generoso para sembrar. Y cuando hay generosidad, Él va a ser generoso. Por eso uno no viene con las manos vacías delante del Señor. Dios enseñó al pueblo hebreo que nadie se presenta delante de Él con las manos vacías. ¿Sabe por qué? Y yo quiero que usted comprenda esto. Venir con las manos vacías es como pensar, no me has dado nada. Por eso vengo aquí con las manos vacías. En esta semana no te acordaste de mí. Por eso vengo con las manos vacías. Cuando uno viene con las manos vacías, amados, en el amor de Cristo, es como que estamos desamparados. Nosotros tenemos un Padre que cuida de nosotros. ¿Y por qué, amados? Porque cuando usted está preparando esto en la semana, amados, ahí sucede algo en la semana. Y usted, cuando trae su ofrenda, amados, usted trae su ofrenda generosa delante del Señor con todo su corazón. El sembrar generosamente es una ofrenda preparada. Usted debe de venir a la iglesia a congregarse con nosotros con su Biblia y su ofrenda. La ofrenda ya viene lista, la ofrenda ya viene preparada. Ya usted oró por ella, ya usted cuando viene a la casa del Señor trae su ofrenda lista a la presencia. ¿Será que aquí haya alguien que diga, pastor, pero es que a veces no hay? Cuando ese pensamiento puede venir a mí, Él dice esto, léalo conmigo. ¿Lo tienen? 2 de Corintios 9.
verso 8. Y poderoso es Dios. ¿Cómo es Dios? Poderoso para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre, ¿cuándo vamos a tener, amados? Siempre. Llénese de la palabra. No es Omar, no es el pastor, es la palabra. A fin de que, teniendo siempre en todas las cosas, ¿cuánto vamos a tener? Todo. ¿Todo qué? Dígalo, ¿qué es? Lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amado, si usted no cree a esta palabra, siempre vas a estar empobrecido, siempre vas a estar escaso, siempre vas a estar pidiendo, siempre vas a estar necesitado. Nunca sales de esa condición, porque has dejado de creer en el Señor. Y Él me dice en esta mañana que mi Dios es poderoso para hacer, me gusta leerlo, para hacer que abunde en mí, dígalo, que abunde en mí toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Recuerden que él está escribiendo a la iglesia de Corinto y los está preparando para que cuando llegue Tito y los hermanos de Macedonia, esa ofrenda de Corinto sea maravillosa, sea grande la ofrenda de Corinto. Amados, nosotros somos enriquecidos en Cristo Jesús. Muchas cosas deben de cambiar en nuestra vida, amados, y Dios lo va haciendo. Nuestro Dios no es un Dios escaso. Y Él dice esto, póngale más a esto. Pablo estaba enfocado, esta iglesia debe de ser generosa. Y agrega esto, verso 10, lea conmigo. Y el que da semilla al que siembra, es decir, la semilla no es suya, Él le dio la semilla. Y el que da semilla al que siembra, no le da a todos, a los que siembran les da semilla, porque ¿para qué te va a dar una semilla que no vas a sembrar? Él le da semilla a los que siembran. ¿Cuántos podemos ser buenos sembradores aquí? Levante su mano. ¿Cuántos podemos ser buenos sembradores? El Señor da la semilla, siervo. No se preocupe pensando, ¿y ahora qué llevo? No, el que da semilla al que siembra y le da pan al que come. De tal manera que yo le decía ayer a los hermanos, yo creo que haciendo un ejercicio rapidito ahorita aquí y con estos lentes, no veo a nadie en este salón demacrado y que se esté muriendo de hambre. Los veo bastante bien, bien presentables, elegantes. Es cierto, frijolitos y tortillitas, pero mire, todos están bien. No tenemos problemas nosotros en eso, porque el que te da el pan es el Señor. Y yo soy el que te doy la semilla y yo soy el que te doy el pan. Si Él me da la semilla que voy a sembrar, mire lo que dice: proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, amados, para toda liberalidad. Amados, la abundancia, el gozo de lo que podemos tener, eso depende del Señor. Hubo una mujer que quebró un frasco de perfume caro. Uno de los evangelistas dice que costaba 300 denarios. El denario era el equivalente a un día de trabajo. Ese perfume era caro porque eran 300. Para poder comprar ese perfume había que trabajar un obrero 300 días.
Y estamos hablando de unos 10 meses. Imagina que 10 meses de tu salario no lo toques y compres un perfume con eso. Esa mujer, agradecida con el Señor, entró una vez y dice que derramó ese perfume caro a los pies del Maestro. Y ese ambiente se puso maravilloso. No era un perfume cualquiera, era un perfume caro. Y alguien pensó, mejor, en vez de haber derramado el perfume, esa mujer nos lo hubiera dado a nosotros, nosotros lo vendemos y se lo damos a los pobres. Y el Señor dice, a los pobres ustedes los tienen así. La pobreza no es del Señor. La pobreza no viene de los lugares celestiales. Eso no es de Dios. La pobreza es culpa del pecado. El pecado de la avaricia. El pecado de la codicia. El pecado de aquellos que teniendo solo para ellos han dejado de pensar en nosotros. La pobreza no es de Dios. Lo que es de Dios es la abundancia. Lo que es de Dios es toda riqueza, es del Señor. Él ha dicho, amados, que ustedes están enriquecidos en todo para toda liberalidad. Amados, esta iglesia es una iglesia para bendecir en todo. Y usted debe de ser un varón y una mujer para bendecir en todo esta congregación. Aprovecho para decirles, amados, que nuestro hermano Carlos nos llamó un día de esto. Les envía saludes. Él está ahora llevando los mensajes de la iglesia a través del canal. Y él dice, estoy contento porque ahora me siento conectado con ustedes. Y él, amados, nosotros lo sabemos, es un hombre generoso. Y es una familia generosa. Ha sido fiel a la palabra que él ha dicho cuando dijo, esta es mi ofrenda para la iglesia. Y mire, es generoso. La generosidad te lleva a dar, amado, sabiendo que va a fluir. Esa fuente nunca se ha secado. Nunca se ha secado. Y con esto quiero terminar. Con este pensamiento. ¿Y esto qué pasa, pastor? Está bien, usted nos dice que somos enriquecidos, que si yo siembro generosamente yo voy a cosechar. Hay una palabra profética sobre mi vida. Pero ¿esto qué hace? Y el apóstol va a terminar este asunto con la iglesia de Corinto porque cree, ya dije lo suficiente y esa iglesia debe estar lista para cuando lleguen los hermanos por la ofrenda. Léalo conmigo. 2 de Corintios 9, verso 11. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Ahora escuche esto. Esto debe estar en negrillas en la Biblia. La cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Todo eso que el apóstol ha declarado y ha traído a la iglesia va a producir acciones de gracias a Dios. ¿Cómo es eso? Cuando levantamos la ofrenda aquí, cuando contamos la ofrenda, cuando contamos los diezmos, amados, nosotros decimos gloria a Dios. Estamos contentos porque el Señor nos ha bendecido a la iglesia y hay recursos para las necesidades ministeriales y del templo que se necesitan. El apóstol Pablo le dijo a los hermanos en Corinto, cuando ustedes envíen la ofrenda, no solo van a calmar el hambre de los hermanos en Jerusalén, sino que habrá abundancia de acciones de gracias a Dios,
porque todos aquellos hermanos en Jerusalén, cuando vean llegar la hermosa ofrenda de los hermanos de Macedonia, de Corinto, de toda la región, esos hermanos van a estar contentos, esos hermanos van a estar felices, esos van a dar gloria a Dios, porque nuestros hermanos nos mandaron. Tenemos arroz, tenemos frijoles, no va a haber hambre en la iglesia en Jerusalén. Y esos hermanos van a producir acciones de gracia. ¿Y saben a quién van a bendecir los hermanos? Van a bendecir a Dios. Y bendicen a Dios que te bendijo a ti. Cuando usted trae su ofrenda y nosotros oramos por esas ofrendas, es porque en ustedes hay una abundante gracia de Dios. Pero yo quiero usar la palabra del apóstol, verso 14. Oiga lo que sucede cuando oramos. Por eso la ofrenda, cuando se trae aquí, no debe de ser cualquier momento. Si usted la preparó durante la semana, este es un momento especial para traer la ofrenda al Señor. Y yo sé que usted, amada iglesia, está aprendiendo junto conmigo. Y nuestras próximas ofrendas son ofrendas preparadas. Cuando yo venga a la casa del Señor, yo voy a decir: esta es mi ofrenda, Señor. La ofrenda, cuando se pone delante de la presencia del Señor, debemos de orar. ¿Y sabe qué sucede? Según de Corintios 9:14. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, es decir, los hermanos de Jerusalén van a orar por ustedes, a quienes aman, a causa de la superabundante. Hay otra palabra de las que les encanta al Señor. Nuestro Dios no es escaso. Él dice: superabundante gracia de Dios en vosotros. No tienes abundancia de gracia, tienes superabundancia de gracia de Dios en tu vida. Y cuando eso sucede, amados, hay algo maravilloso en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? A ver, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y termina escribiendo esto el apóstol. Aquí cierra esto y dice, verso 15: gracias a Dios por su don inefable. Caso cerrado para el Señor. ¿Sabe qué dijo al final? Que si hay alguien que ha ofrendado, ha sido Él. Y por eso Pablo dice: gracias a Dios por su regalo, por su don inefable, algo que es tan valioso que no podemos expresarlo con nuestras palabras. Él ofreció a Jesucristo. Él ofrendó a Jesucristo por nosotros. ¿Podré ser escaso con mi Dios para traer una ofrenda? Cuando Él ofreció a su Hijo por nosotros. Ebenezer debe ser una iglesia generosa. Y no me diga cómo va a ser, amados, la cosecha, porque la fuente no se va a cerrar. Va a fluir, va a fluir, va a fluir. Y habrá testimonio, amados, porque somos una iglesia para bendecir a otros. ¿Cuántos dicen amén? No somos una iglesia para estirar la mano y demen. Usted y yo, dice la palabra en Deuteronomio, si antes prestabas, cuando las bendiciones te siguen, recuerdan Deuteronomio 28, ya no vas a pedir prestado. Dice que ahora vas a prestar. Es decir, tu condición cambia de andar pidiendo a bendecir a otros. Ya no hay que andar prestando. Y no tengo ninguna situación en cuanto al manejo, porque hay algunas formas que comprender en esto. Pero sí lo que le puedo decir es: tu condición en Cristo cambia. Yo soy hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tome su ofrenda, amada iglesia.